Eh, Esta palabra que acabamos de leer está en el libro de Deuteronomio 34, 10 al 12. Nos está hablando de un cambio que viene a un pueblo. Nos está hablando de una era nueva, un tiempo nuevo. Y siempre que Dios trae un cambio al tiempo, a una era, se presenta por medio de un problema o de un caos. Y en este caso, Dios había usado a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y en este capítulo que estamos leyendo, Moisés ya había muerto. El pueblo había estado por 40 años prácticamente perdido, dando vueltas. Y en ese tiempo ellos se cobijaron bajo Moisés. Ellos prácticamente dependían al 100% de Moisés. Ellos le tenían miedo a Dios. Dice la palabra que cuando Dios quiso hablar con ellos, ellos sintieron tanto miedo que ellos dijeron que no soportaban la presencia de Dios y que preferían que Moisés fuese el que hablara con ellos. Y Moisés era considerado en gran estima para Dios. Dice la palabra que no había nadie más como Moisés, ni habrá otro profeta como fue Moisés para Dios. Era su amigo, ¿verdad? Nosotros en una de las prédicas yo hablé de la relación que Dios tenía con Moisés, pero Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dios le dio en sus manos la solución a todos sus problemas. Prácticamente le dijo: Moisés, cualquier cosa que se atraviese en tu camino, tú puedes usar esta vara y esta vara te abrirá el camino. Cuando tu pueblo te necesite, lo único que tienes que hacer es levantar la vara y ellos tendrán victoria. Cuando necesiten agua, puedes usar la vara y tendrás victoria. Cuando ustedes tengan hambre, lloverá maná del cielo. No tienen que cocinar. 40 años que estuvieron allí, jamás se preocuparon por cazar o por cocinar lo que ellos estaban comiendo. Moisés era para ellos un tiempo de comodidad. Ellos no tenían que esforzarse en buscar de Dios porque Moisés buscaba de Dios. Ellos no tenían que esforzarse en serle fieles a Dios porque cada que ellos se enojaban a Dios y Dios decía: los voy a destruir, ellos sabían que Moisés siempre intercedía por ellos. Moisés era el que siempre le decía: no los destruyas, hazlo por mí, no lo destruyas porque ellos van a decir que tú los sacaste de Egipto para venir a destruirlos acá. Y yo te he servido todo este tiempo. Y por amor a Moisés, Dios no destruyó ese pueblo. Y ellos estaban en un tiempo de comodidad, donde no tenían que esforzarse por nada. No tenían que esforzarse por cocinar, por limpiar, por cazar, por qué iban a comer, porque literal les llovía del cielo. Entonces, fue tanto lo que Moisés significaba para Dios que Dios envió el arcángel Miguel a recoger el cuerpo de Moisés. Dios tuvo que avisarle al pueblo que Moisés había muerto, porque Moisés murió en la presencia de Dios. Dios le llevó a un penáculo y lo subió muy alto, y después de una conversación que tuvo con él, Dios se lo llevó. Moisés no murió de una enfermedad. Moisés simplemente murió conversando con Dios. Y Dios viene y tiene que decirle a este pueblo que estaba 100% dependían de Moisés, ni siquiera oraban
o buscaban de Dios, ni siquiera hacían sacrificios a Dios. Todo ellos dependían de que Moisés lo hiciera. Moisés era algo como el sumo sacerdote de ellos. Moisés ofrecía sacrificios, Moisés iba a la presencia de Dios, Moisés intercedía por ellos. Ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Y de pronto se encuentran con la noticia de que Moisés murió. Y este pueblo le duró tanto este luto que dice la palabra que habían pasado ya 30 días cuando Dios viene a buscar a Josué, y Dios tiene que decirle: Josué, Moisés está muerto. Ya tiene 30 días muerto. Es tiempo de salir de la comodidad. Tu tiempo ha cambiado. Ya no más les va a caer el maná. Ya no más van a tener quien ore por ustedes. Ya no más van a vivir en esta comodidad de que pueden pecar y que pueden hacer lo que quieren y que Moisés siempre va a interceder por ustedes. Ustedes van a vivir un cambio. Viene una vida nueva. Vienen unos tiempos nuevos. Y esta palabra me pareció tan relevante con lo que estamos viviendo hoy en día, porque prácticamente ellos entraron en un proceso de cambio donde había llanto, había soledad, había tristeza. Estaba ese momento que se sentían perdidos, en el que ellos decían: ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Estamos perdidos y ya no tenemos ni siquiera a Moisés con nosotros para que interceda a Dios por cada uno de nosotros. Y era demasiada ansiedad lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Y yo creo firmemente que lo que estamos viviendo en este tiempo, yo quiero compartir con ustedes la prédica que grabé la semana pasada, porque estaba hablando precisamente del año del jubileo y de lo que esta temporada trae a la humanidad, lo que trae a la tierra. Y nosotros también estamos viviendo un tiempo de ansiedad, de soledad, un proceso de tristeza, un proceso en el que quizás hay tanta incertidumbre y nadie sabe para dónde va a ir el país después de esto, los niños que no están en la escuela, y quizás para muchas personas se ha convertido en un punto de broma. Y qué bueno que tengamos ese buen sentido del humor, pero a la misma vez hay muchas personas que sus negocios están siendo grandemente afectados, que están siendo clausurados, que están teniendo pérdidas de cientos, de miles, de millones de dólares cada día que estamos cerrados. Y a pesar que se nos dice que nos vamos a levantar como que no pasó nada, como que vamos a salir adelante, que vamos a estar mucho mejor que antes, a pesar de todas esas cosas, nosotros no podemos evitar el ser realistas y darnos cuenta que estamos viviendo un tiempo en el que nadie va a volver a ser el mismo después de esto. Algunos vamos a cambiar para bien, otros vamos a cambiar para mal, pero yo no creo que después de esto que estamos viviendo hoy en día volvamos a ser los mismos. Ni nuestras finanzas van a ser las mismas, ni tampoco la educación, pero no todo es malo. Algo que yo quiero resaltar es que siempre que Dios trae un propósito, Él hace provisión. Y una de las cosas que yo he notado en el patrón de Dios es que siempre que Él traía un cambio a la tierra, venía envuelto de un problema o de un caos. Y algo que nosotros podemos ver es
que cuando Él trajo lo de el diluvio, Él tenía una provisión para salvar a la humanidad. Él inventó el primer barco que ha habido en la humanidad. Él inventó el primer Titanic. Dios tenía un plan para salvar la humanidad. No era su intención destruir la humanidad entera. Era un plan el que Él tenía, y si nosotros ponemos atención, siempre que ha habido un caos, Dios trae restitución. Dios tiene un plan siempre, y a nosotros nos ha dado uno tan sencillo, pero tan sencillo, que no tenemos que encerrarnos en un arca por 40 días. No tenemos que perderlo absolutamente todo, nuestras casas de campaña, los animales, nuestras posesiones. No, Dios ha construido un refugio diferente para nosotros. Simplemente nos dijo, entra a tu casa y cierra la puerta detrás de ti. Es todo lo que tienes que hacer. Y cuando nosotros vemos durante este tiempo de la humanidad las cosas que nosotros hemos visto en cuanto a la historia, o si hablamos de la palabra de Dios, cuando Dios destruyó el mundo, usó a Noé para salvar a todos aquellos que querían ser salvos. Y dijo, a todo el que te escuchare, mételo al arca. A todo el que haga caso, mételo al arca. A todo el que crea en mí, mételo al arca. Dios siempre tiene un plan para salvación. Dios siempre tiene un plan para ofrecer refugio a su tierra. Y yo le platicaba a Gaby en cuanto a cómo se desarrolló el virus, ¿verdad? Y la forma que se fue moviendo. Y entre más lo veo en un mapa de geografía, más me doy cuenta que fuese como si fuera el ángel de la muerte que se está paseando. Si nosotros recordamos cuando en Egipto Dios envió el ángel de la muerte y llevaba la orden ese ángel de que solamente matara a todos los primogénitos de Egipto. Y Dios una vez más dio provisión de salvación para su pueblo y les dijo, esta noche va a pasar el ángel de la muerte. Lo único que tienen que hacer es entrar a sus casas. Cierra la puerta, métete en mi presencia. Nada te va a pasar si tú no abres esa puerta, si tú no sales de esa puerta. Dios siempre, cuando hay destrucción, siempre ha levantado un santuario de protección para nosotros. Y si nosotros vemos hoy en este día, nosotros tenemos un santuario, nosotros tenemos una protección sobre nosotros, porque Dios nos está diciendo, lo único que tienes que hacer mientras el ángel pasa es métete a tu casa con tus hijos. Y si nosotros lo vemos, y si lo viéramos de una forma diferente, quizás podemos quejarnos del aburrimiento, de estar en la casa, nosotros preocupándonos o aburriéndonos, pero si nosotros lo pensamos de otra forma, este tiempo ha traído muchas cosas buenas, porque los padres hemos tenido que involucrarnos más en la vida de nuestros hijos, hemos tenido que estar forzados a pasar más tiempo con ellos, a tener más conversaciones. Ellos tienen que buscar cosas que hacer en la casa porque el día es largo, porque se prolonga el tiempo. Cada uno de nosotros podemos ver que si todo esto está trayendo unión en nuestras familias, está trayendo productividad, los padres están pasando más tiempo con los hijos están conociendo más a sus padres. Nosotros podemos ver que hemos visto prácticamente
la economía de una manera diferente. Por lo menos creo que la mayoría se ha puesto a reflexionar un poquito en las 1000 cosas que compramos que no tienen sentido, en las cosas que tenemos guardadas en un closet porque algún día las vamos a usar, en toda la comida que compramos pensando que la vamos a cocinar y ahorita es una necesidad el tener ciertas cosas. Es un tiempo que nos ha traído a reflexionar en nuestras acciones, que nos ha traído a pensar y a valorar quizás de alguna forma los niños a los maestros. Mis hijos por lo menos siempre me decían que querían hacer escuela en la casa y ahora solo tomó 3-4 días que Joshua me dijo, ¿te acuerdas que te dije que quería estudiar de mi casa? Me dijo, no mamá, olvídalo, yo necesito mis maestros. Y me pareció interesante ver que una situación tan caótica nos muestre qué importantes son los maestros o nos muestre qué importante es ese pan que dejamos echar a perder, qué importante es el cuidar más las cosas que Dios nos ha dado. Si nosotros lo vemos, Dios ha provisto una salvación para nosotros. Dios ha provisto una forma de nosotros cuidarnos en medio de esta situación. Y nosotros habíamos hablado anteriormente de el estar pensando en lo que dejamos atrás, el estar pensando en lo que perdimos. El pueblo de Israel estaba llorando lo que habían perdido, porque ellos se acostumbraron tanto, aunque no iban a ningún sitio y no hacían más que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en ese desierto, ellos se acostumbraron a eso. Es increíble cómo a veces lloramos cosas que no le traían nada bueno a nuestra vida, pero las queremos solamente porque es a lo que estamos acostumbrados. Dios estaba diciéndoles, es tiempo de entrar a la tierra prometida, es tiempo de que cambies tu forma de ser, vas a empezar con pelear por la tierra que tú quieres, vas a cocinar, vas a tener tu propia casa, vas a tener tu propia familia, ya no van a tener que dormir todos aquí en el desierto como en casas de campaña. Dios estaba ofreciéndoles algo mucho mejor. Ellos en el desierto dependían y cargaban a Moisés con todos sus problemas, mas sin embargo ellos lloraban el pasado. Tenemos que dejar ese enamoramiento con el pasado. Tenemos que aprender que cuando Dios trae algo nuevo a nuestras vidas, no siempre es malo, aunque venga envuelto de lágrimas, de confusión, de dolor, así como se sentía el pueblo después de que Moisés había muerto. Pero Dios tenía algo mucho mejor para ellos. Dios trajo descanso a la vida de Moisés porque él estaba sumamente agotado con la carga de todo ese pueblo sobre de él. Y Dios entregó a Joshua, le quitó la carga a Moisés para darle a Josué un liderazgo. Y Dios tiene una forma nueva de acercar esta situación, y ya Dios no le dice a Josué, ahora tú te vas a cargar el pueblo encima, ahora yo te voy a dar a ti la vara y ahora tú vas a seguir dando vueltas perdidos en este desierto. No, Dios le dice a Josué, Josué, yo tengo algo grandioso para ustedes, pero va a venir a partir de una guerra. Ustedes, el país entero va a entrar en guerra, van a tener que pelear, van a tener que creer, van a tener que orar, van a tener que buscar de Dios. Ustedes van a entrar a una era diferente, pero requiere un comportamiento de ustedes diferente. Esta era que nosotros estamos viviendo va a cambiar tu vida y mi vida
de la manera que tú y yo queramos. Y quizás el resultado en mi vida sea diferente al de tu vida, porque todo va a depender de tu actitud. Todo va a depender de entender que estamos entrando a una era diferente y que lo que Dios trae a nosotros es algo mejor, envuelto quizás en una guerra, pero es algo mejor para nosotros. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando. Jamás en nuestra vida, jamás habíamos tenido la oportunidad de legalmente tener a tus hijos en tu casa 24 horas y ser tú el que los instruyes, ser tú el que les das de comer, ser tú el que los enseñas, el que los acompañas y tener la dicha de poderte sentar con ellos por horas y horas hasta llegar al aburrimiento. Yo no sé cuántos han estado haciendo cuarentena, pero yo les comparto de mí. La primera semana todos parecíamos pollos sin cabeza. Nadie encontrábamos nuestro lugar, no hallábamos qué hacer, pero yo me di cuenta cómo día a día todo iba cambiando. El tercer día, el cuarto, el quinto, nos fuimos acoplando a que este era nuestro nuevo normal. Y yo me di cuenta, qué triste que no sabemos qué hacer con nuestra familia. No sabemos en qué ocupar el tiempo, no sabemos de qué hablar, de qué conversar, porque estamos acostumbrados a tú corres para allá, yo corro para acá, tú haces esto, yo hago el otro, tú te encierras en tu cuarto, yo me encierro en el mío. Y ahora hemos estado viviendo en mi casa por lo menos una experiencia diferente. Nos hemos estado conociendo más los unos a los otros. Comenzamos frustrados, enojados, ¿verdad? Peleando por cosas, quién dejó el plato acá, quién hizo esto, quién hizo el otro. Pero día a día he descubierto cómo nos acoplamos más y más los unos a los otros, ya nos reímos, ya nos relajamos, ya encontramos un sistema de cómo mantener la casa limpia, de cómo hacer las cosas, cómo tenemos que ir haciendo todo. En nuestros negocios, esto también nos ha forzado a enforzar sistemas diferentes. En la célula ahora estamos haciendo un sistema diferente. Estamos haciendo uso del Zoom para poder reunirnos todos. Si nosotros nos damos cuenta, esto ha traído una era diferente y yo creo que nosotros no vamos a volver a ser igual en ningún sitio, porque decía Lupe, una amiga de nosotros, ¿verdad? Si esta situación no nos cambia, ya no tenemos remedio. Nada nos va a cambiar. Porque si no nos cambia el ver tanta mortandad, si no nos cambia el ver tantas cosas que están sucediendo, tantas personas perdiendo sus trabajos, tantas personas perdiendo su vida o perdiendo sus seres queridos, o ver las tiendas vacías de algún producto que antes botábamos a la basura o tirábamos a un lado. Si esta situación no nos cambia, entonces ya no tenemos remedio, ¿verdad? Dijo Lupe. Y en medio de esta situación o de esta pandemia que estamos viviendo, Dios me recordó mucho un sueño que yo tuve hace como 10 años. Y en este sueño yo soñé un caballo que arrasaba una corriente y esa corriente era tan fuerte y era de noche y yo veía en mi sueño cómo arrasaba con casas, con cosas y ahí llevaba ese caballo dando vueltas en la corriente. Y el caballo luchó y luchó y luchó y luchó por su vida y yo lo veía cómo se sumergía para nadar por debajo de la corriente y lo veía salir más adelante que le había ganado a la corriente, pero la corriente era tan fuerte que lo arrastraba nuevamente y se lo llevaba. Después de un rato vi cómo el caballo quedó sin fuerzas, sin aliento y no pudo luchar más con la corriente y vi cómo se soltó y decidió dejar que la corriente se lo llevara. Y
esta corriente lo arrasó y cayó por una cascada. Parecía un vacío, un abismo, y en mi sueño me asustó mucho y corrí a ver dónde había caído el caballo, y para mi novedad, el caballo había caído en un sitio que parecía el cielo. El agua era como de cristal, era transparente, estaba tranquila, y había un paisaje precioso alrededor, y yo vi la cascada por la que cayó. Algo que parecía que debió quitarle su vida, lo protegió. Y yo me di cuenta en ese momento que el caballo estaba luchando y se quedó sin fuerzas, con el temor y el miedo de salvar su vida. Pero lo que en realidad la corriente le llevaba era mucho mejor que el sitio donde él estaba. Y cuando yo desperté de ese sueño, yo me di cuenta que ese caballo era yo, que yo estaba peleando en ese tiempo una situación que yo no quería dejar ir. Y Dios usó ese sueño para decirme: es muy bueno luchar por lo que quieres, pero hay cosas que tienes que soltar, hay cosas que tienes que dejar ir, porque cuando tú dejas que la corriente te lleve a donde te tiene que llevar, tú vas a descubrir un mundo nuevo. Y ayer domingo Dios me recordó este sueño y me di cuenta que la palabra corriente tiene dos significados. Uno tiene que ver con el agua. Es una masa de agua o de aire que te arrastra, que te lleva de un sitio a otro, que te transporta. Y también tiene que ver con la electricidad. Y la electricidad hace exactamente lo mismo. Es una fuerza que se mueve, que hace que algo funcione mejor que antes que tú usaras la electricidad. Y me di cuenta que en esta situación, en lugar de tener miedo, tener caos, si pudiésemos preguntarle a Dios: Señor, ¿a dónde quieres que esta corriente que nos está arrastrando a todos me lleve a mí? ¿A dónde quieres que lleve mi casa? ¿De qué forma puedo yo cambiar esta situación para algo positivo? Porque Dios ha prometido que Él nunca nos va a dejar. Él siempre ha creado una provisión, un descanso para cada uno de nosotros, pero está en nosotros cómo queremos ver esa corriente o cómo queremos ver ese proceso que Dios le anunció a Josué. Porque siempre que Dios anuncia algo bueno, viene con un problema. Cuando Dios le dijo a David que iba a ser rey, lo que David tuvo fue persecución primero por varios años, pero Dios tenía provisión para él, Dios tenía un refugio para él, y Dios usó esa persecución para convertirlo en el mejor rey de Israel que Israel alguna vez haya tenido. Y si nosotros pensamos, cuando Dios le dice a Josué: Moisés está muerto, olvídate de cómo fue el mundo ayer, porque esta es una era diferente. Dios quiere tratar con tu corazón. Dios quiere darte la oportunidad de que seas una madre de verdad, de que seas un padre de verdad, de que aprecies a la persona con la que tú trabajas o que aprecies a tus empleados, de que aprecies a tus clientes más de lo que antes los apreciabas, y de que tus clientes te aprecien a ti, de que veas la libertad de una manera diferente, de que puedas sentir el aire de la calle y disfrutarlo de una manera diferente. Dios le estaba prácticamente anunciando a Josué: viene una guerra, vas a pelear, van a sufrir, muchos van a morir, pero si tú y tu casa le sirven a Dios, yo te voy a cuidar, yo te voy a llevar a esa tierra prometida.
yo me voy a encargar de que su vida cambie, de que salgan de este abismo de malas costumbres que ustedes han caído. Y si nosotros nos damos cuenta, nosotros como humanidad hemos caído en pésimas costumbres, en estar comiendo cada quien a su hora o con un teléfono en la mano, el salir cada quien en su carro, en irse todo mundo para cualquier sitio, la falta de comunicación. Y este tiempo está trayendo cosas positivas solo si tú de verdad te metes a tu arca y cierras la puerta. Solo si tú de verdad usas este tiempo como Dios quiere que tú lo uses, y es estar en ayuno, en oración, en comunión con Dios. Este es un tiempo de que podremos ofrecerle a Dios una oración por el perdón de nuestros pecados, que podremos orar a Dios y presentarle la forma que hemos estado viviendo nuestra vida, porque el problema viene como un río, pero dice la palabra que el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu Santo de Jehová le levantará bandera. Si nosotros nos damos cuenta, la corriente, la electricidad, el agua, la tormenta, tiene un propósito. Si nosotros nos ponemos a pensar, Dios siempre tiene un plan, y ese plan es edificar tu casa. Si nosotros tomamos ventaja de este tiempo, de esta oportunidad que Dios nos está dando de guardar esta cuarentena, de poder pasar más tiempo con nuestros hijos, de tener ese tiempo que necesitamos para pensar, para reflexionar de cómo yo he vivido mi vida hasta el día de hoy, de que si estamos viviendo en el propósito de Dios, si nos preguntamos a dónde nos lleva esta situación, porque a pesar de que se ve triste y de que están sucediendo muchas cosas tristes, Dios quiere algo mejor para nosotros, pero el cambio está en ti, en lo que tú quieras hacer. Yo entiendo que muchos tenemos que salir a trabajar, pero cada que salimos de la casa estamos perdiendo la oportunidad de cosechar algo bueno de esta situación. Estamos perdiendo la oportunidad de hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en nuestras casas. Y yo puedo decir sumamente convencida que el mundo entero está en cuarentena, está en cuaresma. Dios ha puesto a todo el mundo en cuaresma. Y en la otra prédica que escribí hablaba del número 40 y del significado del número 40 para Dios. Y si ponemos a pensarnos nosotros, jamás habíamos visto la generación de nosotros lo que Dios está haciendo ahora, porque en medio de la mortandad, en medio del ángel de la muerte, que yo sé que se está paseando y que ahorita está en donde nosotros estamos, que viene de China, que pasó por Europa, el ángel de la muerte que se mueve por todo lugar, pero que tenemos un refugio dado por Dios, donde nos ha dicho: solo métete a tu casa, cierra la puerta, enciérrate con tus hijos, métete en mi presencia, busca de mí, que yo haré de tu vida algo nuevo, algo diferente, porque después de un tiempo así siempre viene un nuevo comienzo. Cuando Dios envió el ángel de la muerte a Egipto, esa fue la última prueba que Dios envió a Faraón para que dejara ir a su pueblo. Después de eso entraron a una era completamente diferente, donde tenían la libertad, ya no eran esclavos y estaban todos
en el desierto y podían estar las familias unos con otros, quererse, descansar, jugar, dormir, pero ellos decidieron qué hacer con ese tiempo que Dios les estaba dando a ellos. Y si nosotros nos ponemos a pensarlo en este momento, esta es una era diferente. Viene una era diferente después de esto que estamos viviendo. Viene un cambio a la tierra globalmente. Viene un cambio a nuestras finanzas, a nuestras familias, a cómo nos tratamos, a cómo nos valoramos los unos a los otros, a cómo vemos la libertad, a cómo vemos la soledad. Viene un cambio de cómo apreciamos la salud, porque así como compartía yo ahorita esta historia, qué triste es tener un ser querido y no tener el derecho y la oportunidad de velarlo y de enterrarlo. Si eso no mueve nuestro corazón, de verdad que somos duros, porque nadie va a ser igual después de este tiempo, pero yo quiero hacerle mucho énfasis a esto que Dios puso en mi corazón, y es que cada quien va a decidir cómo va a ser tu nueva era. Está en ti si tú decides traer un cambio a tu casa y traer un cambio a tu vida. Todos, sin excepción de una persona en la faz de la tierra, va a ser diferente y va a vivir una era diferente cuando esto haya pasado. Pero cómo va a ser tu historia depende de ti. Este es el tiempo que tenemos la oportunidad de escribir cada uno la historia de nuestra vida. Y esto va comenzando de ahora en adelante, y de cómo vemos este problema y este caos, y de cómo confiamos en Dios y de cómo le creemos a Dios, porque yo quiero decirle a las personas que tienen negocios que se están viendo afectados de esto. La palabra de Dios dice que Él va a retribuirte todo lo que tú hayas perdido. Y si logramos tener fe en este momento y recordar que así como Dios tenía provisión para salvar el mundo cuando lo destruyó en agua, así como Dios construyó ese Titanic para salvarlos a todos, y que cada quien decidió si se subía o no, así yo decido creer que Dios tiene la provisión para mí y para mi casa, y que esto que Él está trayendo a nuestras vidas será de bendición, que la relación con mis hijos será mejor de ahora en adelante, que los sistemas que tenemos en la casa, en nuestro trabajo, serán diferentes de ahora en adelante, que las pérdidas financieras que podamos estar teniendo en medio de esto, Dios va a restituirnos absolutamente todo lo que nosotros podamos perder en este tiempo, porque la palabra de Dios dice que aquel que causa la herida la venda,